¿Por qué fueron a esta política monetaria más dura? Por temor a que suba el dólar en la previa a una elección. Siempre a un gobierno le molesta que suba el dólar, pero si encima sube el dólar y me toca el techo de la banda, me metí en un quilombo, entonces es todavía peor. Si no tuviéramos banda y el dólar se iba a 1.450, qué sé yo, por ahí sube un poquito la inflación, pero no me rompe el tema. Acá lo último que puede pasar es que toque el techo de la banda. Entonces, todo menos eso. Y ese todo, si es una tasa de interés de 70%, la pongo en 70% y listo. Con todas estas cosas raras que no se entienden bien, pero al final es poner la tasa alta. Hoy el juego es llegar a 7 de septiembre con el dólar tranquilo, no me importa la tasa, y ganar o empatar. ¿Qué estás viendo en lo que ha pasado en estos días con el apretón monetario? ¿Qué pasó? Porque hace un mes y medio veníamos con un Caputo que explicaba que había que monetizar la economía, con dólares y con pesos, que ya había un auto muy sólido, entonces había que ponerle pesos a la economía para que siguiera creciendo el crédito en pesos, el crédito en dólares, que había quedado ahí con un tope. Pareció que iban con un ensayo de bajar la tasa, que no había hecho la convergencia en la desinflación, sino que te había quedado la tasa en 30 y obviamente la tasa real era cada vez más positiva. Había buenos indicadores de desaceleración del crédito, aumento de la morosidad, justamente por eso. Y de pronto nos encontramos con un gobierno que dice ni un peso en la calle. No sí. Pusieron los dólares, ahora le saco los pesos. Te diría, Maxi, que hay 3 temas vinculados a la, llamémosla, inestabilidad financiera que hemos vivido. Un tema, obviamente, es el electoral, algo influye. Siempre, bueno, vienen las elecciones, me cubro, etcétera, etcétera. Tomémoslo ese como un dato que el gobierno no tiene mucho que hacer al respecto. Nosotros cuando estuvimos en el Banco Central en 2017, también en la previa, la intermedia, el dólar empezó a subir un poquito y te diría que intervinimos algo como para decir, bueno, hay una volatilidad previa que tiene un componente psicológico y la quiero intervenir, dejémoslo a un costado. Pero después hay otros 2 temas en los que sí diría que las políticas del gobierno son más influyentes en la inestabilidad. Uno es que, obviamente, digamos, la banda cambiaria que se puso tiene un techo que es, digamos así, polémico. Es decir, cuando uno pone un techo en una banda cambiaria es, bueno, este es el extremo. Este es lo más alto que puede llegar a estar el dólar en la Argentina. Para ser techo es bajo. Entonces, ¿por qué esto es el problema? Piso de la banda de San Leris. Por eso. Entonces, un poquito por debajo del piso de la banda de San Leris. Exactamente. Y además, en términos reales, si lo ajusta por inflación, ha ido bajando el techo. Si bien sube en términos de pesos, como la inflación es mayor al 1% al que va el techo de la banda, en términos reales va bajando. Entonces, ¿por qué el tema del techo polémico genera inestabilidad? Porque el gobierno dice, yo el techo lo tengo que defender. Es más, tampoco quiero que llegue al techo. Entonces, empezó a haber intervenciones en los mercados de futuro cuando ya estás a 8% del techo, decís, no quiero que esté a 8. Entonces, pero lo que está por detrás es, creo yo, una banda cambiaria con un techo que para techo es bajo, en mi opinión, ¿sí? Entonces, ese es un punto que uno lo puede decir, tiene que ver con la política económica que se decidió cambiable a futuro, difícil de cambiar en la previa de una elección. Si el gobierno ahora anunciara, no, el techo no es 1.450, no hay techo, digo, sería un problema. Eso lo tenés que anunciar, por eso, después vamos a ir a esa discusión, es lo que yo digo, lo que Martín, la discusión tenía. Yo creo que después de la elección el gobierno, si gana, tiene que ser fortalecido, no necesitamos techo, lo que fuera. Después, si queremos a esa que es una discusión. No como alguien me puso en el chat, me dice, no, yo coincido que no van a sacar el techo si todavía no lo testearon, ¿no? Es que el techo está para que no lo testee nadie. Si te testearon el techo, fracasaste. Si te testearon, estás por lo menos en cierto problema. Entonces, vinculado a eso, el gobierno ha hecho todas estas cosas, que estén en una tasa de interés relativamente alta y intervenciones en el mercado de futuros. Este es el punto 2, digamos, el tema del nivel cambiario que elegiste. Pero voy al punto 3, que también es del gobierno, que es, dentro de esto de tener una política monetaria restrictiva y una tasa alta, ha sido confuso todo. No queda claro cómo se establece la política monetaria del gobierno. ¿Cómo es? ¿Es una política como en otras épocas donde se fija la tasa? No, no es. ¿Es una política que se fija la cantidad de dinero? No en un sentido habitual, no es que la base monetaria está fija. Caputo la otra vez tuiteó, no, bueno, lo que está fijo es la suma de la base monetaria, algo que no se entiende muy bien. Lo que quiero decir, hay una cierta confusión sobre cuál es tu política monetaria. Entonces, por eso tenés que cada tanto, bueno, subo los encajes porque no me gusta
no quiero dejar un peso en la calle, yo calculo cuánto dinero se necesita, pero lo que se necesita depende de la tasa. Lo que quiero decir, no hay un esquema claro de política monetaria fuera de este tema de la banda cambiaria, que se entiende lo que es. Entonces yo creo que eso también es otra cosa para corregir. ¿Por qué? Porque en sí mismo a lo que te llevó no es solo una tasa alta, sino una tasa muy fluctuante. Y el otro día, un día, porque era a la tarde y entonces ya había cerrado no sé qué ventanilla, a 2%. Y después otro día está 80. ¿Y por qué la inestabilidad es un problema? Porque si vos querés estar en pesos, en un bono en pesos, bueno, vos querés que te pegue un interés y que ese papel que tenés no fluctúe todo el tiempo. Cuando la tasa es inestable, quiere decir que ese papel que se llama LECAP también va variando de precio. Y entonces cuando vos elegís peso o dólar, si peso es una cosa que además me fluctúa mucho, por ahí me voy un poco más a dólar. Entonces la inestabilidad también contribuye al nerviosismo cambiario. Y ahí sí creo que, digamos, la poca claridad de cómo se lleva adelante la política monetaria no fue una buena idea, a partir del fin de las LEF y eso. No me quiero meter en lo hipertécnico, pero simplemente decir, no hay un esquema claro de política monetaria, entonces, si querés enseguida vamos a la discusión de cómo llegamos hasta la elección y después. Bueno, pero justamente más allá de esa cuestión, ¿no? Yo, más allá de la cuestión técnica de las LEFI y esto que vos planteás que está bien, que imagino también te atenta contra la posibilidad de armar o rearmar un carry trade o lo que fuera, esta volatilidad. Pero está claro que el gobierno mismo reconocía que había sido... que esta economía necesitaba combustible, necesitaba que en algún momento alguien la financie, digamos. Si no entraban los capitales, que salgan los dólares del colchón. ¿Te acuerdas que fue la gran gesta del plan de reparación de los argentinos y demás? La interpretación de Caputo es lo que veíamos todos. Decíamos, mirá, los depósitos en pesos no están creciendo, ya tienen un nivel de préstamo que ya no pueden seguir. Se triplicó el préstamo en dólares gracias al blanqueo, pero llegaron hasta ahí. Si no crecen los depósitos en dólares, y bueno, no. Y entonces da la impresión de que, bueno, los dólares no salieron del colchón porque justo entraste en un momento en el cual la estacionalidad juega en contra, los últimos 20 años, lo que vos contabas, el periodo preelectoral. Ahora, el gobierno en algún momento también da la impresión de que se asustó con su propia... Si realmente creía que había hecho las cosas bien y que había más demanda de dinero, y bueno, tal vez podía apostar a soltarle un poco la rienda por el lado de los pesos, ¿no? El famoso punto anchor, ¿no? Esto de que si no te renovaban, ¿no? Era más demanda de pesos. Y da la impresión de que la suba de encajes, es decir, da una señal de que... Pero es que todo lo que decís, Maxi, se puede resumir en una medida que es la tasa de interés de la economía. Sí. Que la define el Banco Central, sea directamente poniendo una tasa, como era que en nuestra época, o con la política monetaria. Si vos chupás muchos pesos con encajes, con esto, con lo otro, obviamente la tasa va a ser más alta. Entonces, al final, la tasa de interés de corto plazo de la economía la define el gobierno. Y por ahí, ¿por qué cambió de estrategia? Porque lo que vos estás diciendo es, podrían haberse relajado, tener una tasa tranquila y eso remonetiza la economía, etcétera, etcétera. Por el dólar. Una tasa elevada, estamos hablando de 10-12% real, la tasa, y la idea era, bueno, ¿por qué no la llevase, no sé, entre 7 y 8, qué sé yo, ¿no? Un poquito más baja? Pero es por el dólar. O sea, al final, ¿por qué fueron a esta política monetaria más dura? Por temor a que suba el dólar en la previa a una elección. Entonces, y el temor era porque les quedó corta la banda, eso es lo que vos decís. Bueno, claro, porque, digamos, siempre a un gobierno le molesta que suba el dólar, pero si encima sube el dólar y me toca el techo de la banda, me metí en un quilombo, entonces es todavía peor. Si no tuviéramos banda y el dólar se iba a 1.450, qué sé yo, por ahí sube un poquito la inflación, pero no me rompe el tema. Acá lo último que puede pasar es que toque el techo de la banda. Entonces, todo menos eso. Y ese todo, si es una tasa de interés de 70%, la pongo en 70% y listo. Con todas estas cosas raras que no se entienden bien, pero al final es poner la tasa alta, por ese temor. Entonces, obviamente esto tiene un costo, también tiene un costo político, pero tiene un costo en recesión. Si prolonga un tiempo una tasa de 20% real, eso es un costo recesivo, pero en el trade-off político, vos decís, che, para la elección de octubre falta lo que falta, no sé, faltarán 70 días, supongo, algo así. Sí, 60 y pico. Para la de septiembre faltan nada. Faltan 14, 13 días hábiles. ¿Por qué?
importante septiembre? No porque se elija algo importante, pero es la primera vez que vamos a tener una medida muy clara en el 38% de la población argentina de cuánto la gente banca Milei. Por supuesto, va a haber que leerlo bien, porque lo tenés que comparar con lo que sacó Milei en la provincia de Buenos Aires, donde él perdió contra Massa en el balotaje, por ejemplo. Pero si el gobierno empata en la provincia, es una buena noticia para el programa económico. Y es una buena noticia sobre la elección de octubre. Y como es una buena noticia sobre octubre, me calma el tema cambiario. Entonces, por eso Milei se está metiendo en la campaña electoral para legisladores de una provincia. Sí. Porque se da cuenta que si no, el esquema, bueno, en 60 o 70 días puede ser asediado. Y si te va mal en la provincia, ¿y qué tasa tenés que poner? Ya entras en una más desesperada, tipo Macri pre-2019, digo, donde ya la gente está muy nerviosa, ¿no? Entonces, hoy el juego es llegar a 7 de septiembre con el dólar tranquilo, no me importa la tasa, y ganar, o empatar, o perder por un poquito. Está claro, y coincido con vos, no es lo mismo que vos estés explotando la tasa hoy con el Banco Central sin intervención, que en última instancia te ocurra lo mismo, porque vas a retirar peso vendiendo en el techo de la banda, pero con el Banco Central vendiendo 100 millones, 200 millones de dólares por día. Eso enciende todas las alarmas, ya estás en rojo, digamos, ahí. En ese sentido, los mercados de futuros no son percibidos por el mercado como lo mismo que vender dólares spot. Claro. O sea, sí, es una cosa que la pagás en pesos en el futuro, entiendo que es emisión, pero no es la misma percepción. Si empezamos a ver en los diarios, el Banco Central vendió 180 millones de dólares, cambian las cosas. Entonces, todo antes de tocar el techo de la banda. Y por eso está muy jugada la elección de septiembre. Mi percepción es que hay varios condicionales, pero creo que lo más probable es que les vaya bien en septiembre, por lo tanto que ellos puedan mantener la cosa dentro de la banda, por lo tanto les vaya bien en octubre, porque la cosa estaría tranquila en ese escenario, o relativamente tranquila, y ahí se discute cómo seguimos. Yo creo que ahí vamos a esa discusión, me parece interesante, que yo creo que es clave esa discusión, y me parece que ahí, hay distintas posiciones respecto a si el gobierno tiene en claro hacia dónde va, ¿no? Pero Martín, ¿querés hacer una pregunta a Lucas? Sí, Lucas, así como en la época que vos estabas en el Central, la política monetaria era de metas de inflación, a partir de abril el gobierno empezó a implementar el control de agregados monetarios, ¿no? Como política monetaria tiene el target de cantidad de dinero. Justamente a partir de ahí es que se empezó a ver un efecto recesivo en distintos indicadores de la economía, tanto de consumo, empleo y otras cosas como la tasa de interés, etcétera, etcétera. Vos, ¿cómo ves que hayan elegido ese tipo de política monetaria de control de cantidad de dinero? ¿Crees que por ahí habría otro esquema de política monetaria mejor que no causara todos esos efectos que estamos viendo recesivos? Mira, creo que primero que no es claro tampoco que haya, dicen que eligieron eso, pero vos decís, bueno, ¿cuál es el agregado monetario sobre el que hay un objetivo? Que es la base monetaria amplia, el M2 no sé qué, y la verdad que no hay algo claro. Además, a mí no me parece una política muy difícil de llevar adelante, ¿por qué? Porque en una economía que es muy inestable, por ejemplo, si sos exitoso y baja la inflación, la gente va a desear más dinero, entonces aumenta la demanda de dinero. Pero te comprometiste que no puedes subir de tal nivel, es mayor la demanda que la oferta, eso te lleva a tasas muy altas, etc. Entonces, es difícil la política de agregados monetarios. Yo creo que es mejor y más simple una política donde el Banco Central define la tasa de interés. Me puede decir, bueno, pero usted la hicieron, no funciona. Bueno, y Messi jugó el Mundial 2014 y no fue mal, y perdimos, no quiere decir que Messi era malo, quiero decir, todo el mundo usa una política de tasa de interés. Creo que la combinación de una política fiscal como la que está llevando adelante este gobierno, una política de tasa de interés que sea clara, que se entienda y que sea más o menos restrictiva y desinflacionaria, nos llevaría a una desinflación gradual, no a, como dice Milei, el año que viene la inflación es 0 a mitad de año, no lo creo, pero a algo donde la economía está más tranquila, digamos, ¿no? Y sin estas volatilidades de las que hablábamos recién. Sobre el tema de cierta desaceleración de la economía, que coincido, creo que mucho influye lo cambiario. Es decir, que sí, Argentina está en un nivel de tipo de cambio
que salvo que estés en el techo de la banda, si estás más o menos... Decilo, Lucas, decilo. Atraso cambiario. No. Ya está, ahora te agarra el gorro, Dan, ahora media hora. Claro. No, digo, creo que en el medio de la banda o en el piso de la banda, Argentina está en atraso cambiario. Me decís, arriba de la banda, en 1390, ya es una discusión, pero no tiene sentido una banda cambiaria que solo tiene sentido si estás cerca del techo, pues justamente te ponen estos dilemas. Entonces, creo que ahí hubo un poco de entusiasmarse demasiado con la inflación ya se está derrumbando, entonces va a ser una especie de convertibilidad más flotante. Y creo que eso es lo que, a ver, para lo que viene, me parece, cómo se va a recuperar la economía argentina. Por eso es clave, si no, no va a funcionar. Por eso, a ver, vamos al día después de la elección. Suponete que ganan la elección. ¿Qué escenario imaginas desde el punto de vista de este esquema? Está claro que esto, vos mismo lo estás diciendo, lo dicen todos, no hace falta ser economista, es insostenible, digamos. Bueno, puede estar con una inflación del 20% anual y una tasa de, no sé, del 60%. Está claro que esto es algo totalmente de emergencia. Ahora, ¿cómo sigue después? Gana la elección por el gobierno. Te diría que hay como dos visiones, quizás son complementarias, ¿no? Sobre qué se necesita para crecer. Una es las reformas. Entonces, para crecer necesitamos la reforma previsional, etcétera, etcétera, y con eso vamos a crecer. Mi visión es, yo creo que eso es importante, y no lo menosprecio, pero creo que hay algo todavía de la macroeconomía que ajustar, ¿no? Por eso, yo no te pregunto las cosas que se dicen siempre, que se ponen en todo la reforma. Yo te pregunto macro, digamos, decime el día siguiente, el mes siguiente, qué esquema vamos a tener, qué esquema cambiario. Voy a decir algo de macro y algo que para ¿Cómo mí descomprimimos la tasa de interés? ¿Cómo descomprimimos la tasa de interés? Y con esa tasa de interés, ¿cuál es el equilibrio del tipo de cambio? Yo iría a una flotación, a ver, la lógica libertaria. Ya pasamos la fase, no sé, no me acuerdo en cuál estamos, y ahora pasamos a la fase 8, no sé. Llamémosla fase 8, fase 7, lo que sea. Sí. Esa es, ya estamos dispuestos a la libertad cambiaria. El Banco Central puede intervenir, porque no es, inflación sucia, y que quede claro que el Banco Central a 1.300 compra reservas. No hace falta decir 1.300 es el piso. Es más, si decís es el piso, es más difícil comprar reservas porque la gente no te las vende a 1.300 porque sabe que va a subir. Entonces, tranquilo, compras a 1.280, 1.290, 1.250, y se instala que eso se parece a un piso. Y pones una tasa de interés más o menos lógica respecto a la inflación esperada. Pero, esto, Maxi, sé que suena como no de la macro, pero lo es. Creo que Argentina, para crecer, además de eso, y complementario a eso, necesita abrir mucho más su economía en lo comercial. Y que solo un tipo de cambio más alto te va a permitir hacer esa apertura. Argentina es la economía más cerrada del mundo, tiene aranceles por encima del Mercosur, que ya son altos, porque tenemos un montón de sobrearanceles, y es muy difícil que tengamos un despegue exportador sin que tengamos una economía más abierta. Y de nuevo, lo vinculo ¿por qué? A lo cambiario. Primero, porque con este tipo de cambio abrir más es un riesgo, punto 1. Y punto 2, porque si tuvieras una corrección cambiaria, parte del impacto inflacionario lo absorbes si simultáneamente haces una baja de aranceles. Entonces yo creo que si el gobierno hiciera eso en simultáneo y anunciara las reformas, tenés un 26 mucho mejor y una reelección por delante. Y una desinflación gradual. Es decir, destrabás la economía, lo que estamos viendo ahora, que una economía se quedó ahí. La construcción te empieza a revivir, ¿viste? Aparecen negocios, todos estos negocios de los recursos naturales se van a multiplicar con ese tipo de cambio. Pero creo que tenés que hacerlo. Si te encerrás en, sigo con esta banda, que bueno, y voy a seguir luchando, veo que va a ser un poco más pobre el desempeño de Argentina. A ver, el FMI plantea claro, ¿no? En el último staff report plantea cuál es qué es lo que ellos quieren, ¿no? Porque te está poniendo, te relaja las metas, todo de acumulación de reserva, pero te dice a diciembre 3.000 millones neto de reservas, ¿no? Que vos tenés que haber comprado neto 3.000 millones. Teniendo en cuenta que tenés 3.000 de pagos de acá a fin de año, tenés que comprar por lo menos en el mercado, y eso es el Banco Central, fundamentalmente entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. Como hasta octubre no vas a comprar nada, hasta el 26 de octubre, porque lo dijo Caputo, ni el Tesoro ni nadie va a comprar sin intervención, tenés 2 meses para comprarte 6.000 millones de dólares.
Entonces, ¿qué te está diciendo el FMI? Al día siguiente vuelan las bandas y que el Banco Central entre a comprar. Eso supuestamente si vos crees en lo que está diciendo el FMI. Vuelan las bandas, decís todo bárbaro, consolidamos el modelo y demás, ahora vamos a la libertad total, levantan el cepo para las empresas, no para remesa de utilidad y vivienda, que ya vas a remesarla de este año, pero no lo del pasado, para adelante, todo. Libertad total, y mientras tanto miren lo que está acumulando. Sí, está subiendo el dólar, sí, pero está comprando 200 millones de dólares el Banco Central. Yo imagino que eso es lo que, no me imagino, es lo que pusieron escrito en el Fondo Monetario, o interpreto mal, porque si no, no se entiende. Y es más, le dice claramente, le dice que hay que comprar dentro, ahora le dice, no como en abril, viste, que sugería que para la meta de reserva el Banco Central, ahora le dice hay que comprar, el Banco Central tiene que comprar, y cuando compra monetiza. Sí. Y esterilizará parte de los pesos, lo que sea, pero una política más tradicional. En ese escenario se darían muchas cosas en el que estamos suponiendo, que es también un cambio de expectativas. E incluso por anunciar un programa así como el que estamos hablando, creo que el riesgo país te bajaría, justamente porque vas a ir a comprar reservas. Entrarían dólares. Entonces, es claramente un equilibrio superior. Ahora, uno piensa, pero estos locos no lo van a hacer, ¿no? Es como que está. Esa piensa Martín y vos piensan eso. No, pero yo te voy a decir por qué desmiento esta teoría. Porque ellos han sido muy buenos para no decir las cosas que van a hacer. Entonces, yo no tomo, aunque Caputo diga, no me hinchen más con que vamos a acabar las bandas están para siempre. Digo un elogio cuando digo, no sé si le creo. Eso es lo que tiene que decir ahora, obviamente. Ahora, yo creo que llegado a ese escenario el que estamos hablando, si se diera y con un buen resultado electoral, los incentivos son a ir para ese lado, me parece. Con la ventaja de que discursivamente un tipo de cambio libre también es más parecido a lo que pensaría un Milei, si lo pensás. Es lo que decía Milton Friedman, dólar flotante. Con lo cual, puede ser que ocurra, Maxi. Y yo creo que para Argentina eso sería, ya ahí, viste, nos alejamos de una situación de que puede haber una crisis, consolidación política, o sea, realmente... Si bien hay un par de condicionales que básicamente son que te vaya bien en septiembre, razonablemente en septiembre y bien en octubre, bueno, hay una diferencia grande con Macri ahí, que son dos caras de la misma moneda. Macri ganó una elección sin haber pagado el costo de haber hecho un gran ajuste. Milei estaría ganando una elección habiendo hecho un gran ajuste, lo cual es como más meritorio. Pero además, la otra cara es que por delante no tenés un gran ajuste de tarifas y eso es distinto. Macri ganó la intermedia y tuvo que ir a hacer esta reforma previsional de la que hablabas hace un minuto. No tener eso por delante es una diferencia muy grande, ¿no? Claro, uno puede verlo, ¿qué otra le queda salvo que haya un boom de ingreso de dólares del colchón y demás después de la elección? ¿Qué otra le queda que liberar las cosas, no? Yo creo que el mercado también te va a ayudar al cambio, ¿entendés? Porque me parece que el propio para que pueda ser más suave, No, te va a ayudar en el sentido, che, si no sacás las bandas, yo te sigo comprando, te voy a seguir comprando dólares, vas a tener que vender futuros, digo. Claro. Pensá que vamos a estar con, a ver, si estamos a un 2% de inflación, para no ser optimista ni pesimista, digo, hoy sí, con un dólar real más bajo que el actual. Claro, entonces ahí el mercado no sé si te va a ayudar si no haces un cambio, ¿no? Muy presentable para el gobierno, como una nueva fase. Y quizás las bandas quizás la pensaron como algo preelectoral también, ojo, ¿eh? Sí, está claro. Pero vos crees que, claro, son transiciones, periodos que se agotan, como cuando en su momento decíamos, che, el crawling peg no da para más. Exactamente. Digamos. Y ellos que decían, no, el crawling peg es para siempre. No, claro, sí, decían, no, te decían de todo. Pero porque lo tenían que decir. No entendés nada, esto que el otro. Bueno. Pero lo tenían que decir. Lamentablemente la política económica tiene eso, que vos no podés anticipar todo lo que vas a hacer. No, sí, está bien, pero eso era la parte también de lo que generaba la incertidumbre hacia adelante, porque decíamos, bueno, entonces... Es cierto. Y al haber levantado eso, levantás también algunas de las rémoras de las crisis del pasado, ¿no? Martín, la última. Sí, Lucas, ¿vos creés que la tasa de interés va a permanecer volátil siempre como algo natural del esquema del gobierno o es una cuestión coyuntural? Bueno, si mantienen un esquema de agregados, que tampoco, como te digo, no es claro cuál agregado, uno lo ve históricamente. Por ejemplo, un país que usó durante un tiempo agregados monetarios fue Uruguay.
Y cuando vos tenés la oferta fija de algo, como la demanda fluctúa, en este caso de la liquidez, como la demanda fluctúa, su precio, que es la tasa, va a fluctuar mucho. Si vos ves la serie de Uruguay, alguien lo puso en Twitter el otro día, de la tasa de interés, en los momentos que el Banco Central sigue una política de tasa, bueno, la va cambiando cada tanto. Cuando tiene una política de agregados, la inestabilidad de tasa es muy alta dependiendo de las fluctuaciones de la demanda por liquidez. Entonces, mi respuesta sería, en la medida que no pasen a un esquema donde el Banco Central fija las tasas, por supuesto fija quiere decir las va cambiando, pero durante 15 días o un mes están fijas, sí, tendríamos un esquema de volatilidad de tasa, que de nuevo, me parece bastante dañino per se para la inversión en pesos, porque vos tenés pesos y te sube, te baja. Entonces yo creo que sería un lindo test también de independencia del Banco Central, ¿no? Decir, listo, yo quiero ser un banco central normal, me paso un esquema de tasa. Es una posibilidad.